cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial. Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos, el tema de hoy es buenas y malas costumbres. En estos meses del confinamiento en nuestras casas por el coronavirus, hemos conservado algunas de nuestras costumbres y otras no las hemos podido seguir por la imperativa situación. En nuestras casas hemos adquirido costumbres en relación a la distribución del tiempo y de las cosas y de qué hacer con ese tiempo. Hay personas que han visto la televisión más que nunca, han dejado de hacer o han hecho ejercicio físico, han sacado el perro a pasear. Algunos han mantenido o perdido buenas costumbres y, lo peor, algunos han adquirido malas costumbres. Hablemos de las costumbres. ¿Qué son las costumbres? Una costumbre es una manera de hacer las cosas en la que se repite y mantiene una misma forma de proceder a través del tiempo, hasta convertirlo en un hábito de vida individual o colectivo. Dice Lucas 2:42 que cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vemos en este texto cómo tanto Jesús, siendo niño, como sus padres, tenían la costumbre, la buena costumbre, de asistir a los eventos religiosos del pueblo de Israel. También nosotros podemos observar esto de las costumbres en otras cosas más pequeñas, más cotidianas. Por ejemplo, decimos de los japoneses que se saludan inclinando la cabeza. Eso es una costumbre. O decimos que fulano o mengano, quien sea, se levanta temprano todos los días. Estos son costumbres. Dice Marcos 1:35 que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos que Jesús tenía la costumbre de levantarse temprano para orar. Los seres humanos, en general, somos dados a tener costumbres. Pero las costumbres pueden ser malas o pueden ser buenas. Pueden ser malas como la que encontramos en 2 de Reyes 17:33 y 44, en el que los israelitas se dice que honraban a los dioses falsos, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ellos, por tanto, los israelitas, hicieron según su costumbre antigua, la costumbre antigua de los cananeos, siguiendo sus dioses e ídolos falsos. Pero también, como hemos dicho, las costumbres pueden ser buenas. Dice Lucas 4:16 que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. De nuevo vemos cómo Jesús tenía muy buenas costumbres. No solamente observaba los eventos religiosos de Israel, sino que también
acostumbraba a ir a la sinagoga en el día de reposo para leer la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice este texto. Las costumbres hacen que mantengamos en el tiempo ocupaciones y comportamientos. Esto es lo que hace que las costumbres tengan un papel muy importante en nuestras vidas. Pero las costumbres pueden perjudicarnos. Dice Primero de Reyes 18:28 que los paganos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esto es un ejemplo de costumbre que puede perjudicar a las personas, que puede perjudicarle llevándolas a hacer cosas desagradables. Pero también las costumbres pueden beneficiarnos. Dice Éxodo 12:17 que Dios le dijo a Israel: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dios le dio a Israel un mandamiento sobre la fiesta de la Pascua, que ellos tenían que observar periódicamente, una vez al año. Y el texto que hemos leído nos dice que ellos llegaron a tener la costumbre de observar la fiesta de la Pascua. En este caso, la costumbre era buena, porque les llevaba a obedecer a Dios. Las costumbres afectan no solo a nuestra vida personal, con otras personas, sean seres queridos, amigos, familiares, hermanos, sino también afectan a nuestra relación con Dios. Por eso vamos a hablar de las costumbres en las relaciones personales y en las relaciones con Dios. Las costumbres en las relaciones con otras personas nos habla de pautas de conducta que nos hace tener buenas o malas actitudes y comportamientos en relación a las personas que nos dan un tipo de carácter, una forma de ser y de proceder, que nos hacen ser mejores o peores personas. Por ejemplo, comer, beber o dormir son hábitos, son costumbres que tenemos. Pero no es lo mismo comer, beber o dormir en su medida que fuera de esa medida. No es lo mismo ser disciplinados en el trabajo o en el estudio que ser impuntuales, que ser incumplidores. No es lo mismo. No es lo mismo hablar de forma limpia que hablar de forma sucia. No es lo mismo ser afectuosos en el trato hacia los demás que ser desagradables, ser antipáticos. Según sea nuestra costumbre en estas cosas de las que hemos hablado, así será nuestro carácter. Porque las costumbres nos ayudan a definir y fijar nuestro carácter. Las costumbres también nos ayudan a mantener una conducta que nos hace mejores en nuestras relaciones grupales, es decir, en nuestras relaciones familiares, como ciudadanos, como vecinos, como compañeros. Las buenas costumbres hacen que seamos educados, que tengamos buenos modales, o que, por el contrario, tengamos una mala educación o unos modales bastante impropios. Si nuestros modales, nuestras costumbres y los modales son de educación, tenemos buenos modales, esto nos va a facilitar las relaciones con otras personas. Nos va a facilitar las relaciones interpersonales. Va a ser más fácil el acuerdo y el entendimiento entre las personas y evitará desencuentros y ofensas innecesarias. En Génesis 23, 10 al 13, encontramos cómo una actitud amable y respetuosa entre las personas facilita el acuerdo.
dice el texto mencionado de Génesis 23, 10 al 13, que respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Et, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerte. En este texto vemos cómo Abraham quería un sepulcro para su esposa fallecida e intentó comprárselo a los cananeos. Pero estos tenían tal respeto a Abraham que querían regalarle el terreno. Querían donárselo, sencillamente. Pero Abraham prefería comprar. No quería aceptar regalos de aquellos paganos, idólatras e impíos. Pero vemos que este encuentro entre Abraham y los cananeos se realiza desde el respeto, desde la amabilidad, como hemos leído. Los cananeos tratan a Abraham de no, señor mío, le dicen, señor mío. Y Abraham les trata con mucha amabilidad. Si te place, te ruego que me oigas. Yo te daré el precio de la heredad. Por tanto, al final, Abraham llegó a un acuerdo con los cananeos. Consiguió comprarles la tierra. Consiguió que no se la regalaran, sino comprarla. Pero lo hizo de manera tal que no produjo ningún desencuentro, ningún problema con aquellos vecinos. Evitó que se sintieran ofendidos al rechazar el regalo que ellos querían hacer. Lo hizo de tal manera que la relación se mantuvo buena, como era hasta ese momento, y posiblemente más. Quiere decir esto que nuestras costumbres, en relación al modo o modos que tengamos de hacer las cosas, de gestionar las cosas en la vida, pues nos va a facilitar las relaciones con otras personas. La amabilidad y la hospitalidad es muy importante. Ser amables, ser gente hospitalaria, gentil, agradable, hace que nuestras relaciones humanas sean mejores y que se mantengan en el tiempo de forma sana. Otro texto de Génesis, Génesis 24, 31 al 32, encontramos cómo le dijo: ven, bendito de Jehová, porque estás fuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Este texto nos muestra una escena familiar muy antigua, de hace casi o más de 4000 años, de la vida cotidiana del pueblo de Dios con sus familias, en la que hay un trato de amabilidad, de hospitalidad, un trato en todos los sentidos bueno, como hay un saludo primero, como hay un ruego de que el que visita pase a la casa, cómo se le recibe con agua para los pies, cómo se le provee alimento y cobijo. Todo esto nos muestra costumbres antiguas que aún se mantienen hoy día, por supuesto, en muchos lugares, también aquí entre nosotros, los canarios, y que son buenas y que hacen que la convivencia entre las personas, entre las familias, entre los conocidos, sean mejores y se mantengan en el tiempo. Las costumbres también sirven para regular la vida social entre las personas que viven en comunidades, que viven de forma social, en pueblos, en ciudades, en estados, países. Porque las personas intentan establecer compromisos que comportan acuerdos de tipo legal, compromisos que comportan pues, traspaso de
de posesiones de unos a otros y que interesa que esos compromisos queden asegurados en el tiempo. Vemos en la Biblia cómo desde la antigüedad más remota existían formas de que los compromisos entre las personas se hicieran oficiales mediante costumbres que con el tiempo han ido cambiando, pero que en el fondo esas costumbres perseguían los mismos objetivos. En el caso de Abraham, cuando él quiso comprar la tierra que hemos mencionado como sepulcro para su esposa fallecida, dice Génesis 23, 16 al 18, que Abraham convino con Efrón y pesó el dinero, 400 siclos de plata, y quedó la heredad como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. En aquella época, los compromisos se hacían oficiales, estableciéndolos en el pueblo, en medio del pueblo, en, a la vista de las personas de la ciudad, a la vista de la mayor parte de personas posible. De esta manera, aquellas personas daban fe de que se había producido un compromiso, un acuerdo entre partes. Por ejemplo, más adelante, pues esos compromisos cambiaron su forma de hacerse. Dice Jeremías 32:11, tomé la carta de venta sellada según el derecho y costumbre. Aquí encontramos ya otra época muy distinta. Encontramos una época 1000 y pico de años después, en tiempos del profeta Jeremías, en el que ya se usaban cartas, documentos, escrituras, y que se ponían firmas y sellos semejantes a los que nosotros conocemos actualmente, que daban autenticidad a los documentos. Esto, evidentemente, eran costumbres que han permanecido hasta el día de hoy. Han permanecido, pues, a través de los notarios, de las escrituras, de los contratos. Por tanto, en la antigüedad habían muchas costumbres que regulaban la vida social de las personas. El matrimonio era una de ellas, que también se hacía ante mucho público. De ahí viene lo de los banquetes, las ceremonias y banquetes posteriores para que el evento quedase en la memoria colectiva de muchas personas. Dice Génesis 29, 21 al 22, que dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Fíjense, este texto es muy interesante porque es el acto de compromiso nupcial, de matrimonio, más antiguo que encontramos en la Biblia. Hay otros casos que se mencionan anteriormente de que dos personas eran matrimonio o se unieron, pero este es el primer caso en que se dice que se reunió, se juntó a los varones de aquel lugar y se hizo banquete. Hoy estas costumbres, por supuesto, siguen. Estas costumbres de compromiso social entre las personas para regular la vida. En cualquier caso, las costumbres humanas, facilitan la convivencia entre las personas, mediante ritos y conductas como los saludos, las expresiones de cariño, la hospitalidad. Todo esto no son más que formas, estas costumbres no son más que formas de hacer que las relaciones entre las personas sean más llevaderas, sean más fáciles. En Génesis 29, 12 al 14, Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa y estuvo con él durante un mes. Las expresiones externas de cariño son muy antiguas. Los abrazos, los besos, son muy antiguas. Aquí tenemos un ejemplo de ello.
la hospitalidad estuvo con él durante un mes. Todo esto es muy antiguo. Por tanto, las costumbres de expresión de cariño hacen que las relaciones sean mejores, pero también la ausencia de estas expresiones de cariño puede hacer que, o las costumbres, pues pueden hacer que la ausencia de ellas muestre que las personas no se tienen todo el cariño, el afecto que se deberían tener. Ese es el caso de Jesús cuando entra a casa de Simón. Y Jesús le dice en Lucas 7, 44 al 46, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Por tanto, en este caso, a distinción del anterior, en que el afecto se expresó con abrazo y beso, ahora vemos como el desafecto de Simón por Jesús se mostró no dándole beso, ni dándole agua para sus pies, ni aceite para su cabeza. Por tanto, las costumbres de afecto sirven para mostrarnos unos a otros el cariño que nos tenemos o la ausencia de ese cariño. Cuando decimos te echo de menos, realmente queremos decir me acostumbré a ti y noto la falta de todo lo bueno que compartimos juntos. Y cuando alguien que no está con nosotros no es echado de menos, es porque realmente no hay nada que nos falte como bueno del recuerdo, de la convivencia con aquella persona. Pero así como las costumbres son importantes en las relaciones de las personas unas con las otras, también son muy importantes en las relaciones con Dios. En las relaciones con Dios, las costumbres son la forma de hacer hábitos permanentes sobre las cosas que Dios demanda de nosotros y le agradan a Él. Dice segundo de Crónicas 30:16 que tomar los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés. La ley de Moisés demandaba cosas de los creyentes en general y de los sacerdotes en particular. Dice el texto que hemos leído que ellos siguieron los turnos de costumbre establecidos en la ley de Moisés. Por tanto, las buenas costumbres para con Dios nos ayudan a tener buenos hábitos para con Dios al seguir aquello que Él nos ha pedido, al hacer aquello que Él nos ha demandado, y al mismo tiempo, siempre que hagamos lo que Dios quiere, al mismo tiempo nos encontraremos haciendo buenas cosas para con nuestros seres queridos y hermanos en la fe. Este fue el caso de Ana y su esposo, que haciendo lo que era bueno delante de Dios, siguiendo la costumbre ritual buena para con Dios, porque había sido ordenada por Dios, se encontraron haciendo o siguiendo otra buena costumbre para con su hijo. Dice 1 de Samuel 2:19 que le hacía a su madre, a Samuel, una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido, para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Por tanto, vemos como algunas de las costumbres que los cristianos tenemos para con Dios también nos hacen tener buenas costumbres para con el prójimo, para con nuestros seres queridos. Pero veamos ahora algunas de las costumbres mencionadas en la Biblia que debemos tener los cristianos para con Dios, de manera que nos encontremos manteniendo unas buenas relaciones con Él. Según la Biblia, tenemos que tener la costumbre
de leer y de escuchar la exposición de la palabra de Dios periódicamente. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Según este texto, los creyentes deben leer u oír la palabra de Dios diariamente, periódicamente. Y solo cuando se lee la Biblia como una costumbre indispensable, esta tiene efectos maravillosos para nuestra alma y para nuestra vida. Son aquellos que leen la Biblia periódicamente, por costumbre, los que encuentran en ella tesoros de enseñanzas, de promesas, en momentos distintos de la vida, en momentos buenos y en momentos malos. Encuentran palabras de Dios para ellos, respuestas de Dios para esos momentos concretos de la vida. Qué importante leer la Biblia, escuchar la predicación de la Biblia de forma periódica, constante, por costumbre. Qué importante. Solo así nos hablará Dios. Solo así nos responderá Dios. Solo así encontraremos de parte de Dios muchas respuestas a los diferentes asuntos o a los diferentes momentos por los que pasemos en la vida. Dice Josué 1:8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después de haber dicho, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que tener la costumbre también los creyentes de orar sin cesar. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orar sin cesar es orar siempre, en todo tiempo, en toda circunstancia. No importa que sea una situación buena o mala, siempre tenemos que orar. Orar por los alimentos, orar por la salud, orar por los problemas, orar por las cosas buenas, por los caminos que vayamos a emprender en la vida. Por todas las cosas debemos de orar los cristianos. Y esto se consigue mediante una rutina diaria, semejante a la de beber agua para calmar la sed. Dice el Salmo 63, versículo 1, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Tenemos que tener la costumbre de orar. Es bueno orar a Dios. Es ponernos delante de su presencia. Es hablarle, contarle nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros proyectos, todas nuestras cosas. Pero esto solo es posible hacerlo de forma constante si adquirimos la costumbre de hacerlo. Oremos sin cesar. También tenemos que tener la costumbre de ir a la casa de Dios, de encontrarnos en ella con el Señor y con los hermanos en la fe, de tener allí comunión con Dios y con los hermanos en la fe. Dice el Salmo 133, versículo 1 y 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esto debe hacerse siempre, de por vida, independientemente de la edad, mientras uno tenga fuerzas y pueda ir a la casa de Dios, debe hacerlo. Dice Lucas 2:36 al 37 que Ana era de edad muy avanzada y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
qué importante ir a la casa de Dios para aprender de Él, para servirle. Tenemos que tener la costumbre de estar en la casa de Dios. Porque nos dice 1 Samuel 1:21 que subió Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado en su voto. La costumbre de ir a la casa de Dios para servirle, como Elcana subió a la casa de Dios para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Si nos acostumbramos a ir a la casa de Dios, nos acostumbraremos a servir a Dios. Y no debemos abandonar ninguna de las buenas costumbres adquiridas para con Dios, adquiridas para mantener una buena relación con Dios. No debemos abandonar esas buenas costumbres. Hemos mencionado leer la palabra de Dios, orar, ir a la casa de Dios. No debemos perder esas buenas costumbres. Dice Hebreos 10:25 a los creyentes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí se refiere al día de la venida de Jesucristo. El día se acerca. Y no debemos perder las buenas costumbres en relación con Dios. Una de ellas, no dejando de congregarnos. Porque algunos pueden coger la mala costumbre de no leer la Biblia, de no orar, de no congregarse. No hay que perder las buenas costumbres, porque perder las buenas costumbres implica adquirir malas costumbres. Las buenas costumbres cuestan adquirirlas, porque se adquieren desde el espíritu, pero se pierden pronto, porque se pierden desde la carne. Y la carne, que nos hace perder las buenas costumbres para con Dios, nos hace desear otras costumbres, malas costumbres. Dice Mateo 26:40 al 41 que Jesús dijo a Pedro, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu está dispuesto a adquirir buenas costumbres, pero nuestra carne es débil. Estimados hermanos, hemos hablado de las buenas y malas costumbres. Nos hemos preguntado qué son las costumbres y hemos dicho que son formas de proceder que se repiten en el tiempo, creando hábitos individuales o colectivos. Hemos dicho que los seres humanos somos dados a tener costumbres buenas o malas. Las costumbres hacen que mantengamos en el tiempo ocupaciones y comportamientos perjudiciales o beneficiosos. De ahí la importancia de que tengamos buenas costumbres. Y hemos hablado de las costumbres en las relaciones con otras personas y en las relaciones con Dios. Las buenas o malas costumbres en las relaciones con otras personas nos hacen buenas o malas personas. Las buenas o malas costumbres nos hacen ser mejores o peores en nuestras relaciones grupales, con familiares, ciudadanos, vecinos, compañeros. Y las buenas costumbres en las relaciones con Dios nos hacen mantener hábitos de fe y de obediencia con Él, leyendo la Biblia, orando y yendo a su casa para servir. Estimados hermanos, somos conscientes de que las buenas costumbres cuestan adquirirlas y que se pierden pronto. ¿Cuáles son nuestras costumbres con las personas y con Dios? ¿Son buenas? Que el Señor nos ayude a que sean buenas.
Señor, te damos las gracias porque tu palabra nos guía a buenas costumbres. Ayúdanos a tener buenas costumbres para con el prójimo, para con nuestros hermanos, para con nuestros convecinos, para con nuestros compañeros de trabajo, para con la sociedad. Y ayúdanos, Señor, a tener buenas costumbres para contigo. Ayúdanos, Padre, que leamos tu palabra, que oremos, que vengamos por tu casa siempre. Ayúdanos, Señor, a servirte y a honrarte, a conocerte más cada día, a través de costumbres sanas que nos vinculen a ti de una forma recta. Gracias por todo lo que has hecho hasta aquí con nosotros, por los cuidados, Señor, por la salud que has dado a tantos hermanos, por los que hemos pedido durante esta pandemia, porque estás sanando a los hermanos que se han operado, porque sabemos que lo harás también con los que se han de operar, porque estás cuidando a los enfermos crónicos, a los mayores. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Te seguimos también pidiendo por nuestro hermano Jeremías y por nuestra hermana Cristina, que está hospitalizada. Ayúdala, Señor, a recuperarse. Gracias porque eres un Dios bueno y confiamos que nos seguirás llevando adelante en tus fuerzas y en tu gracia. Bendito sea. Gloria a tu nombre, oh Padre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga.